Buenos días a todos y un saludo alegre por estar en esta sede de la Casa del Maestro, una vez más. El tema de hoy me ha traído alguna que otra dificultad por su amplitud, y como no teníamos un arreglo previo de distribución de tareas, pues preparé mi propia contribución, que es absolutamente limitada en la medida en que pensar en el futuro de la sociedad para el cual educamos es de una enorme amplitud y le cabe todo lo chico y todo lo grande. De manera que no va a ser la mía una exposición sistemática que se pasee por ese gran conjunto temático, sino todo lo contrario. Voy a tomar un pedacito y ese pedacito vamos a ver si lo presentamos de una manera que sea útil al debate que ustedes van a mantener más tarde. Aquí se está hablando mucho de una emergencia social y la vemos cómo progresivamente el país ha ido entrando en esa emergencia que ha tomado proporciones desmesuradas que últimamente, como señalaba Víctor, han sido cuantificadas por el Instituto Nacional de Estadística al dar sus datos sobre el nivel de pobreza en las distintas edades y en las distintas situaciones del país. Esto plantea a la educación problemas importantes y de esos problemas yo les quiero hablar. Y he tomado un método que no sé cómo va a salir para plantear diferentes elementos de esta emergencia a partir de la idea de que algunos indicadores actualmente presentes tienen que reducirse a cero en el más breve plazo posible, tienen que desaparecer por no estar justificados, por estar prescrito que desaparezcan por las leyes nacionales, empezando por la Constitución y por las disposiciones internacionales. Seguir manteniendo algunas situaciones, y espero que el listado que les traigo convenza a ese respecto, sería un acto de irresponsabilidad desubicado del momento histórico que el país está viviendo, que apunta hacia un cambio y un progreso. Y cuando las circunstancias históricas señalan la posibilidad de avances, es el momento en que la educación también tiene que avanzar y no distraerse frente al compromiso que se le plantea, sino comprometerse en él y contribuir a ese avance. Dicho esto en términos muy generales, paso a señalar algunos aspectos en los cuales a mí me parece que la lucha contra esa emergencia social, que yo llamaría socioeducativa, en el grado en que nos corresponda a nosotros incorporarnos al esfuerzo, tiene que ser reducida a cero. Y empiezo por una sobre la cual me parece que no hay que perder muchos minutos, y es que yo diría que nuestra banderita debe decir hambre infantil cero. Hambre infantil cero. Esto significa
desde la gestación, desde el embarazo de la madre hasta terminar con la etapa de minoridad de edad. No me parece que tenga nada que demostrar, sino señalar que ahí los maestros tenemos que estar metidos con ganas. Esto supone campañas educacionales, supone promoción gubernamental, que sin duda vendrá, y supone fundamentalmente nuestra capacidad para provocar una auténtica y considerable movilización popular. El hambre no se resuelve ni de afuera ni de arriba, se resuelve abajo, donde se tiene, y es ahí que los maestros tenemos que encontrar las vías de acción. El segundo, perdonen que estoy con una dificultad de garganta estos días y... Miguel, señor, acerque el micrófono un poquito más. Con mucho gusto. La grabación sale de buena calidad. Me arrepentiré tal vez. El segundo aspecto en que me parece que conviene llegar al cero es en cuanto a la subescolarización, por lo menos en el nivel primario. No quiero negar a los profesores de secundaria el derecho a haber cumplido lo establecido en la Constitución con respecto a la obligatoriedad en una parte de ese nivel, pero pienso que en lo inmediato, los niños en la escuela. Todos los niños, desde la edad más temprana posible, no voy a entrar en la querella si de 3 años, de 2 o de 5, esos son detalles, la escolarización primaria completa de todos. Y el niño que anda hurgando por ahí en los contenedores en edad de escuela, sacarlo de esa función y ponerlo en la escuela. Ustedes me dirán, ¿cómo? Y yo les diré, pues eso está dicho desde hace 2 siglos y estaba escrito en el Código del Niño y vuelve a estar escrito en el Código de la Niñez y de la Adolescencia y en la Convención que ya hemos ratificado de los derechos del niño. Es decir, nos estamos burlando de nuestros propios acuerdos, simplemente viendo un espectáculo deplorable y no haciendo nada con ese espectáculo. Poner los niños en la escuela significa muchas cosas, no significa mandarles la policía, desde luego, significa resolver todos los condicionantes de que no vaya a la escuela. Y ahí tenemos la emergencia social y la tenemos que emprender. Es, nuevamente, a mi modo de ver, un esfuerzo gubernamental, un esfuerzo magisterial y un esfuerzo popular. Si los vecinos de los barrios no se ponen en actitud de cuantificar, de identificar los niños que no van a la escuela y hacer lo posible por resolver sus problemas o buscar solución a sus problemas, entonces esto no va a caminar. El tercer elemento donde buscaría yo rápidamente un cero es en el analfabetismo, sea puro o sea funcional, juvenil. Dejo de lado como menos urgente otras edades u otros analfabetismos, pero hay todavía jóvenes que no se valen de la lectura y de la escritura. Ahí tenemos un desafío para la educación de adultos, tan descuidada en este país en los últimos tiempos, que hay que retomar, porque esa es la gente que nos queda en el país una vez que los que estaban bien alfabetizados se escaparon para Europa para cumplir tareas subalternas que yo percibo perfectamente allá con gran dolor. Yo tengo amigos en Europa
con segundo, tercero, cuarto año de facultad, que están sirviendo en los restaurantes con el fundamental objetivo de enviar 300, 400 euros por mes a sus familias aquí. Si esta pérdida la hemos tenido, ya se verá el problema de cómo recuperar a esa juventud, es que nos ha quedado acá los menos competentes para tomar un avión, para decidirse, para juntar la plata, para endeudarse, y esos son los que un sistema de educación no formal, por todas las vías que quieran, yo no quiero entrar en detalles, tiene que atender. Hay una masa de uruguayos desatendidos de la educación que la necesitan con urgencia, porque los compañeros han dicho y repetido lo que se está diciendo estos días, este tiene que ser un país con una recuperación productiva, y nadie produce desde la ignorancia. El cuarto, quiero que se elimine, propongo que se elimine a cero la ignorancia, tanto de alumnos como de docentes, de la historia reciente del país y de su situación presente. Se nos ha ocultado la verdad, se ha educado en la ignorancia de hechos fundamentales de años recientes que están en la raíz de las edades que se tienen hoy. Son una, dos generaciones que por una vía unos han sido silenciados, por otra vía lo están siendo todavía. Esto lo ha discutido muy bien el movimiento de Educadores por la Paz y lleva al gran problema de cómo se enseña la historia de los años recientes, de manera que sepamos las verdades que reiteradamente se han ocultado. Eso, en poco tiempo, con una decisión gubernamental y con una presión de los educadores, se debe reducir a cero también. Debe reducirse a cero las barreras que hoy existen para la participación de toda la comunidad educativa en las cuestiones educativas. Se constata que formas de representación, formas de diálogo, formas de trabajo conjunto que tuvimos en el pasado, educadores y autoridades, se han suprimido, y que la manera de gobernar típica es el verticalazo. Yo no lo he sufrido, me lo han dicho ustedes, me lo han dicho los jóvenes, me lo han dicho los maestros en actividad, me lo han dicho los dirigentes de los organismos sindicales, y estas barreras que hoy existen deben ser reducidas también a cero. Esto significa, estoy hablando de la participación naturalmente en todos los niveles, no solo en el gobierno de la educación. Esto significa cambios en las prácticas educativas dentro del aula, dentro de los centros educativos, cambios en las actitudes y cambios en la legislación y en la gestión de la educación. Esto tiene que ver con cómo se va a integrar en el futuro el CODICEN, los consejos, etcétera, qué papel tienen las ATDs, etcétera, etcétera. Creo que hay que reducir a cero no solamente el hambre, sino también la pobreza extrema, por lo menos la extrema, en el menor tiempo posible, de los alumnos, la pobreza extrema de los centros de enseñanza y la pobreza extrema que también existe de los docentes. Los niños tienen niveles de pobreza que afectan su capacidad de aprendizaje, su potencial de aprendizaje,
y eso rápidamente debe ser eliminado. Me estoy refiriendo a la pobreza extrema, porque sé que en el breve plazo, si aspiramos a suprimir la pobreza del país, habremos hecho lirismo. Creo que no es eso. Creo que los centros de enseñanza, es decir, el presupuesto dedicado a la enseñanza es pobre, y que esa pobreza es extrema y que hay que suprimirla. Hay que reducir la pobreza esa a cero, haciendo que el porcentaje que hoy está en poco más de 2% del Producto Interno Bruto dedicado a la educación, suba rápidamente a cifras que permitan una holgura mayor del funcionamiento de los centros escolares. Y estoy convencido de que este país y el nuevo gobierno tienen que realizar un acto de justicia elevando considerablemente el salario de los educadores, de todos los niveles. No me pregunten de dónde sacaría yo el dinero, eso es cosa de economistas. Los educadores decimos que cuando el educador está condenado a una situación de pobreza salarial y tiene que correr de una escuela a otra, de un trabajo a otro, y no puede comprar libros y no puede descansar, está trabajando mal. Eso quiero reducirlo a cero. Quisiera haber reducido a cero el endeudamiento externo en materia de educación. Quiero decir que tiene que haber una responsabilidad colectiva, nacional, de todos, para que los salarios y los gastos ordinarios de la educación sean financiados en pesos uruguayos, con dinero uruguayo, con el presupuesto uruguayo y sin contraer deudas. Si para pagar educadores, para pagar técnicos, para pagar vidrios rotos, para levantar un liceo, necesito endeudarme, eso es pan para hoy, hambre para mañana. No me parece bien el endeudamiento que ya es enorme en este país, Cada uno de los uruguayos tendrá que pagar $18.000 a lo largo de su vida a partir de ahora si no nos endeudamos más, y eso ya es mucho. No me parece que para que funcione normalmente el aparato educativo nos tengamos que endeudar. Dejo de lado ciertas enseñanzas técnicas, ciertos otros tipos de inversiones que pueden requerir momentáneamente préstamos de alta tasa de retorno, pero si compramos lápices y crayolas y tizas, no tienen una alta tasa de retorno. La tasa de retorno vendrá cuando ese niño sea adulto y no tenga en la sociedad facilidades para devolver lo que recibió de afuera. Reducir a cero autoritarismo en la educación. Yo no estoy viviendo acá, pero leo diarios a muchos kilómetros de acá, y los diarios denuncian que no hay a veces un diálogo correcto entre educadores y autoridades, o entre educadores y responsables políticos, y que ustedes piden una audiencia y no la tienen en 24 horas como la debieran tener, y que hay una actividad muy intensa en bajar circulares, bajar dictámenes, bajar instrucciones, y pocas veces hay de parte de los cuadros medios de la educación la voluntad de convocar a reuniones abiertas a sus docentes para discutir de lo humano y de lo divino. Yo he estado en reuniones
con educadores de diversos lugares y de diversas edades, han hecho reuniones, han analizado las cosas y les he dicho, y de esto se hacen reuniones periódicamente, invitados por las autoridades escolares. Dicen, no, cuando se nos invitan es para bajar instrucciones, pero no para abrir un debate. Bueno, si eso no se hace, cero a ese autoritarismo y a pasar otra cosa. Yo creo que hay que reducir a cero, porque existe todavía en una proporción muy elevada, la ignorancia de muchos ciudadanos de sus derechos fundamentales y de los servicios existentes en su entorno para satisfacer esos derechos. Yo creo que ahí hay un importante campo para la acción en educación de adultos, para las acciones de todo el sistema educativo y un compromiso de los medios de comunicación y una tarea de difusión en las organizaciones de base de los derechos fundamentales que nos asisten a todos. Se ha escrito sobre eso desde hace tantos y tantos decenios que no es posible que determinadas personas estén en el desamparo jurídico, en el desamparo de instituciones que han sido creadas para servirles y a las cuales no tienen acceso por ignorancia. He leído las cosas que han pasado en Bella Unión y en Artigas, y he leído declaraciones de médicos que dicen, cuando la mamá llega con el niño está condenado a morir, llega tarde. Bueno, si llega tarde es porque el hospital no fue a la mamá, o la mamá no sabía que había un hospital. Si eso no funciona, y el derecho a la salud es un derecho sagrado, y el derecho a la vida es el primero que señala la Declaración del 48, si eso no funciona, hay que educar para que eso funcione. Hay que reducir y eliminar diversas formas de discriminación que todavía existen. Allá en Europa somos campeones en discriminación, porque nos llega la gente de África y nos llegan los que llamamos moros y nos llegan los pakistaníes, entonces somos los campeones de la discriminación. Aquí no es así, pero hay formas de discriminación naturalmente, y en particular la discriminación de género, la discriminación de la que es víctima la mujer. Yo creo que el sistema educativo desde temprano, y aquí yo sé que ha habido muchas polémicas desde el programa del año 1957 y últimamente hubo otra y intervención del Parlamento, el sistema educativo desde temprano debe capacitar a las niñas, a las adolescentes y a las mujeres respecto a su ser biológico y a sus derechos, al derecho que tiene la mujer de disponer de su cuerpo y de encaminar su vida en la forma que le parezca mejor, brindándole una educación sexual que evidentemente tiene que ser para ambos sexos y no solamente para uno, e insistiendo mucho en educar al varón con respecto a los derechos del otro género, porque todavía el machismo es una realidad en América Latina y es una tarea de la educación irlo reduciendo. Voy terminando. Quisiera reducir una situación que se da todavía y que ayer comentábamos con Víctor, y es la indefinición que existe, la imprecisión que existe en estos momentos con respecto a los fines del desarrollo del educando en función del proyecto de sociedad. Esta pregunta de que ¿para qué futuro educamos? Se puede convertir en
para qué hombre educamos, cuál es el perfil de sociedad y de ser humano que tenemos claro, perfectamente definido, en sus grandes líneas, naturalmente, todos los educadores, para que la educación constituya un sistema ideológicamente fundamentado al servicio de cada uno de los individuos y al servicio de la sociedad. Cuando un sistema educativo avanza por aquí, avanza por allá, se rompe sus tradiciones, vuelve para atrás, tiene que renacer y rehacerse periódicamente, como nos está ocurriendo desde los años 60, en que rompimos las estructuras, las tradiciones, los grandes puntos de referencia que teníamos. Entonces, este sistema educativo vive un poco al día, un poco al capricho, un poco sometido a contingencias, en lugar de estar sometido a grandes ejes ideológicos que lo conduzcan hacia una representación del hombre convenida entre todos, que nos lleve a una situación adecuada. Esto significa un debate en la comunidad educativa sobre esto, significa la culminación de ese debate posiblemente en el Congreso Pedagógico que se anuncia, y significa la culminación de ese debate en una ley de educación. Y yo quisiera que en la ley de educación, como lo señala el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos, al hablar de educación, se hable de la paz. El movimiento de educadores por la paz se sitúa correctamente en el mundo de hoy, porque el mundo de hoy no tiene paz y es un objetivo que condiciona todos los otros. De manera que yo espero que este gran debate definidor de los grandes fines de la educación incluya estas tres letritas con mayúscula: paz. Último, creo que debemos reducir a cero la falta de motivación, el desaliento, el cansancio moral de los educadores. Se nos ha maltratado, se nos ha ninguneado, se nos ha dividido, se nos ha malpagado, se nos ha abandonado técnicamente. Perdonen que hable con brutalidad, pero yo tengo 20 años de trabajo educativo en este país, en otros tiempos, y entonces tengo el derecho a tener dolor de ver cuándo se va para atrás en lugar de irse para adelante. En este dolor yo constato que hay muchos compañeros cansados, no solo físicamente, sino moralmente, y esto tiene que ser reducido a cero, en un proceso que me parece que podríamos definir como de redignificación del educador en la sociedad y en la propia comunidad educativa. Esto son 12 ceros que he puesto. Termino diciendo que no me sitúo, ni quisiera que me situara nadie en el terreno de la utopía, sino en el terreno de la necesidad, de la urgencia, de la emergencia y de la posibilidad. Si tomamos cualquiera de estos puntos y muchos otros que se podrían agregar naturalmente, si los tomáramos, veríamos que todos ellos tienen alguna base real. Yo me puedo equivocar naturalmente en la forma de apreciar la realidad y no tengo ningún pesimismo, sino que me ubico con el mayor realismo posible frente a lo que me parece que es. Creo que podríamos llegar a la conclusión de que todo esto
constituye un condicionante de otras posibilidades. Podemos discutir ahora, y seguramente discutiremos, y los compañeros aportarán, muchas otras áreas del quehacer educativo, pero yo he querido marcar fundamentalmente, más en el plano ético que en el plano material, carencias actuales a suprimir en el menor plazo posible. Y esta era la intención de mi intervención. Muy bien.